Ok, listos. Un cordial saludo para todos los que nos miran por las redes sociales. Y el día de hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios. Y hoy vamos a estar mirando desde el versículo 17 hasta el 32, terminando con este capítulo 4 de Efesios. Y en este estudio encontramos que estamos viendo que Pablo toma un giro desde la doctrina en los primeros 3 capítulos y ahora viene en la práctica de todos los santos de la iglesia, de cómo debemos de vivir como hijos de Dios, como nuestra conducta, que debe de ser una conducta aprobable. Y vemos cómo Pablo pasa de la doctrina a la práctica. En este capítulo vemos desde el capítulo 1 al 3, que habla mucho de doctrina, y después viene la práctica y la conducta, después del capítulo 4 al 6. Y vamos a estar leyendo desde Efesios 4, 17 hasta el 32, y vamos a ir paso a paso. Bueno, la santidad es el fruto necesario de la obra soberana de Dios. La santidad es el fruto necesario dentro de un creyente, de un cristiano convertido a Cristo. La santidad es el fruto de la obra soberana de Dios. Todo es obra de Dios, como lo hemos estado hablando anteriormente. Encontramos que la obra de Dios es toda obra de Dios Todopoderoso, obrando en la vida de un pecador, en la vida del pecador. Entonces encontramos que, como dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, y dice, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si se dan cuenta, Dios prepara de antemano las buenas obras, o sea que la obra no es nuestra, sino es simplemente Dios preparándolas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero la salvación claramente es que es por gracia, y claramente que es un don de Dios para que nadie se vanaglorie que pues por sus obras. Y las obras con las que podemos hacer en nuestra vida cristiana es para el crecimiento nuestro, y es una obra que Dios prepara de antemano para que nosotros andemos en ella. Entonces, por eso que dice claramente en el versículo 10 de Efesios 2, 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en este estudio de hoy, del versículo 17 al 19 del capítulo 4, ahora vamos a encontrar lo que es la práctica de la vida de un creyente, cómo es que debemos de vivir. Y vamos a leer nuestro estudio de Efesios. Vamos a empezar con el versículo 17 y 19, que es el Efesios 4, 17 al 19, vamos a estar leyendo así hasta el 32, y vamos a ir estudiando versículo a versículo. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces encontramos que en estos primeros 2 versículos de nuestro estudio nos enseña totalmente la caída o la depravidad del hombre. Esta doctrina de la depravidad del hombre lo que nos enseña es que el hombre está totalmente incapacitado, totalmente caído, muerto en sus delitos y pecados, y su mente
es totalmente reprobada. El hombre natural no puede buscar de Dios por sí solo, y se requiere la obra de Dios Todopoderoso para que esa persona pueda venir a un entendimiento. Entonces vemos en estos dos versículos la doctrina reformada, que es la depravación total y la incapacidad del hombre. Una mente vana, un corazón endurecido, la esclavitud del pecado en la persona, en el pecador. Entonces, el hombre natural está esclavizado al pecado, tiene un corazón endurecido y una mente vana. Eso es lo que nos habla estos dos primeros versículos, 17, el versículo 17 y 19. Ahora, vayan a Romanos 3, 10 y 11. Romanos 3, 10 y 11 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No existe ni siquiera uno solo en este planeta Tierra que pueda buscar de Dios. El único que vino a abrir esa puerta para que nosotros pudiéramos estar en Cristo, estar en Dios, es Jesucristo. Pero dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno dentro de toda la humanidad. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos apartado de Dios y todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir a los pies de Jesucristo. Pero es Dios el que nos da vida juntamente con Cristo, es Dios el que le da vida al que está caído. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Y aquí podemos ver la condición natural del hombre. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vemos totalmente esta enseñanza que es la incapacidad del hombre. El hombre está totalmente caído, el hombre no está enfermo, no está moribundo. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición natural de todo ser humano sin Cristo. Es la condición natural de todo ser humano sin Cristo. Y es por eso que cuando nosotros compartimos el Evangelio, la buena noticia es que ahora tenemos una nueva vida con Cristo. Ahora hay una nueva alianza. Cristo, lo que hizo en la cruz, estaba reconciliando al mundo. Estaba reconciliando a los escogidos, a los que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando decimos Él amó al mundo, lo hablamos como si Él hubiera salvado a toda la humanidad, cosa que no es así. Quien se salva, dice la Escritura, es los que son creyentes. Juan 3:18 claramente dice que todo aquel que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, solamente los que creen en Jesucristo son los que alcanzan este regalo de vida eterna, y son los que Dios les da vida eterna, estando muertos en sus delitos y pecados. Los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Como dice la Escritura, porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para vida eterna. Entonces, todo el que escucha el Evangelio, escucha la voz del buen pastor, que es Jesucristo. Él es el buen pastor. Todo el que tiene oídos para escuchar el Evangelio, tiene un entendimiento claro, porque es Dios el que le da vida a esa persona para poder entender las buenas nuevas en Cristo. Y es por eso que viene a los pies de Jesucristo. Porque la condición del hombre, dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el hombre natural.
Todo hombre sin Cristo tiene esa condición. Y es por eso que se llama, en la doctrina, que en la teología reformada, es lo que se llama depravación total o incapacidad total. La depravación no significa que sea un hombre depravado, simplemente es una persona que ha sido afectada por la caída del pecado de Adán y Eva, y ese pecado pasó a toda la humanidad. Entonces espiritualmente está muerto, sin Cristo, espiritualmente. Aunque sea una persona que tiene sentido común, puede decidir por sus propios gustos, qué comer, cómo vestir, no significa que esté en una comunión con Dios. La vida que Cristo nos da, o la vida que Dios nos da a través de Jesucristo, es que ahora tenemos una comunión con Dios. Ahora tú puedes orar al Padre. Ahora tú puedes hablar con tu Señor y Salvador. Porque ahora tienes una relación, pero no fuiste tú realmente es que el que escoge a Dios. Aunque eso a veces lo pensamos, pero realmente el quien escoge al hombre pecador es Dios mismo. Por eso es que dice, porque por gracia sois salvos, y esto es por la fe, y es un don de Dios, por la fe en Jesucristo, y esto es don de Dios, y no por obras para que nadie se vanaglorie. La obra es totalmente de Dios, de una forma monergista. Ahora vamos a ver el llamado eficaz, aprender a Cristo, del versículo 4, 20 y 21. Ahorita leímos hasta el 19, ahora vamos a leer el 4, 20 al 21. Aquí vamos a hablar de cosas muy importantes. Efesios 4, 20 y 21, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad los habéis oído, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La salvación no es solo información, es transformación por Cristo. Por eso que la salvación es obra de Dios y es una transformación completa en la persona. Vean Juan 6:44. Juan 6:44. Dice la escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa esto? Que nadie puede venir a Dios. Como decía Romanos 3:10 hace poquito que leímos, que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Porque la obra es 100% de Dios. Dios es el que obra, Dios es el que te da el entendimiento, Dios es el que te abre tu corazón, Dios es el que concede el arrepentimiento. Toda la obra es de Dios y en la salvación del hombre. En el hombre no hay ni siquiera un solo mérito que pueda acreditarse para la salvación. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Porque Dios que me mandó que las tinieblas resplandeciese de la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios llama eficazmente y abre el corazón de la persona. La obra es totalmente de Dios. En toda la escritura lo vamos a encontrar que la obra de Dios es monergista. O sea, es la obra de un solo agente que es Dios mismo. El proceso de la santificación, ahora vamos a ver un proceso a la santificación del versículo 22 al 24. Ahora vemos el proceso de la santificación. Efesios 4, 22, 24, vamos a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos habla a un proceso de santificación que estamos viviendo como creyentes. Al principio siempre nos cuesta más trabajo, y conforme va pasando el tiempo, Dios nos va dando más dominio propio. Vamos frenando más nuestra lengua, vamos frenando más nuestra conducta, que era una práctica de vivir no para Dios, sino para nuestros propios deseos y malos deseos. Por eso es que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, dice despojados, pero despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces ahora nosotros como cristianos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos por el Espíritu Santo para alejarnos de todo lo que no conviene, de todo lo que nos es mal para nosotros y que también nos separa de nuestro gran Dios. Entonces vamos ahora a ver el versículo de Romanos 6:6, que también nos dice que nos despojemos del viejo hombre. Romanos 6:6. Y es que muchas de las veces nos acusan de que porque decimos que somos salvos por solamente la gracia de Dios, piensan y nos acusan de que entonces como eres salvo por gracia únicamente, entonces tienes licencia para pecar. Puedes hacer lo que tú quieras y no pasa nada. No, estamos llamados a vivir en santidad, aunque seamos salvos por la gracia sola de Dios. Despojarse del viejo hombre, ¿verdad? Vemos Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No podemos estar esclavizados al pecado. Nosotros tenemos una libertad en Cristo, donde Dios nos da dominio propio para poder alejarnos de todo lo que es pecado. Adulterio, fornicaciones, mentira, de todo tipo de pecado que podamos cometer. Estamos llamados a no servir más a nuestros placeres. Ahora vemos la renovación de la mente, que estamos llamados a renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Vean Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, nos debe de ayudar a vivir una vida nueva en Jesús, apartarnos de todo lo que no glorifica a nuestro Dios. No porque seamos salvos por gracia tenemos la libertad o la licencia para seguir pecando o seguir siendo practicantes. Todo como cristiano, nunca vamos a poder decir que no pecamos, porque aún seguimos en nuestra carne y todavía seguimos pecando. Pero ya no es una práctica, un estilo de vida. La práctica es lo que hace la diferencia entre un cristiano y uno no creyente. El que no es creyente practica el pecado de manera deliberada. No tiene límites, no hay barreras para él. Él vive la vida como él le place. El creyente, aunque estamos en una condición caída y flaqueamos en veces y a veces pecamos, estamos llamados a no ser practicantes del pecado, a vivir una vida diferente, de tratar de vivir lo mejor posible para Dios. Nos quedamos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, y transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Ahora vamos a ver 2 Corintios 5:17, vestirse del nuevo hombre. 2 Corintios 5:17. Toda la escritura nos enseña a que debemos de vivir una vida diferente a los demás, una vida diferente al mundo, una vida que glorifique a nuestro Dios. Estamos llamados como creyentes. Enseñar que no existe ley y que podemos hacer lo que nos plazca es enseñar deliberadamente practicar el pecado, y eso no es la vida de un cristiano. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida diferente. Estamos llamados a vivir. Si robabas, deja de robar. Si cometías adulterio, deja de cometer adulterio. Si vivías en fornicación, deja de fornicar. Si eres una persona que mentía, ahora deja de mentir. Una persona que es mal hablada, deja de hablar malas palabras. Y eso, todos estamos llamados a eso. Y eso incluso nos incluye también a nosotros en Cristo, porque también nosotros en Cristo fallamos como creyentes. La Escritura dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Entonces aquí no se trata de hacerse el perfecto. Aquí desde el púlpito sabemos que todos nosotros flaqueamos en este aspecto y todos estamos llamados a vivir una vida para glorificar a nuestro Dios. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Perdón, 2:12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. A ver, algo aquí que tenemos que hacer hincapié. ¿Quién produce el querer como el hacer en nosotros? Es Dios. Entonces, cuando una persona no tiene ni siquiera una mínima de hacer un esfuerzo a vivir diferente, eso quiere decir o muestra que Dios no está obrando en su vida. Entonces ahí es donde viene el peligro y es donde nosotros debemos de cuestionarnos si es Dios el que está obrando en mi vida. Pero cuando tú tienes esa sensación, esa culpabilidad o vivir una vida diferente y tú te quieres limitar porque sabes bien que no estás glorificando a Dios, es porque Dios está produciendo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. No es la voluntad tuya, es la voluntad de Dios obrando en tu vida. Ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por esto yo doy gloria a Dios, porque es la voluntad de Él. Es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer. El querer tú vivir una vida en santidad, una vida que glorifique a nuestro Dios. Dale las gracias a Dios porque Dios pone en ti, está poniendo en tu corazón, en tu mente, de que vivas tú de esta manera. Evidencias visibles de la vida nueva o de la nueva vida. Vamos a leer ahora de nuestro estudio del 25 al 32. Del 25 al 32. Oh no, perdón. Vamos a leer del 25 y luego vamos así hasta el 32. Pero por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todos aquí somos miembros los unos de los otros y debemos de cuidarnos unos de los otros. Por eso es que un cristiano nunca debe de estar hablando mal de otro creyente, de otro cristiano. Es mejor que hables tú con el hermano y puedan llegar a un diálogo, a un acuerdo, antes de estar hablando mal de un creyente de otro creyente.
La ropa sucia se lava en casa, no allá afuera. Y es muy horrible escuchar a cristianos a veces peleándose por las redes sociales, denigrándose uno a otro, porque muestran que no hay una armonía como cristianos, como hijos de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice así: no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. No se mientan los unos de los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Ahora vamos a leer del 26 al 27. Vamos a ver que la ira debe estar bajo control. La ira nuestra, puedes airarte con tu hermano, pero tiene que estar bajo control. No pequéis. Ira bajo control. 26, 27 vamos a leer. Efesios 4, 26, 27 dice: enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Cuando hay discordia entre creyentes, dice la Biblia, dice claramente que enójense, pero no pequen. O sea, la ira tiene que estar controlada. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando tú no frenas o no controlas tu ira, ¿qué sucede? Empiezan las malas palabras o el enojo, y esto le da lugar al diablo. Santiago 1:20. Santiago 1:20 dice así: porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios, o el que pierde el control más bien. Ahora vamos a leer el versículo 28. Trabajo honesto y generoso. El trabajo debe ser honesto y generoso. Vamos a leer el 28. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nosotros estamos llamados a ser generosos unos con los otros. Si sabemos que hay un hermano entre nosotros que está en una necesidad y hay alguien que puede ayudarlo, es bueno ser generoso. El que hurtaba, no hurte más, dice, sino que trabaje. El que roba, ya no robe, sino que se ponga a trabajar para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, si robaba, ahora que le quitaba a otras personas, ahora que trabaje, y también para que pueda compartir, para ayudar a las necesidades de la iglesia. Estamos llamados a eso. Vamos a Hechos 20:35. Hechos 20:35. Siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda, trabajando como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que estar esperando algo a cambio. Y es por eso que dice que uno debe ser generoso, ayudar las necesidades de los hermanos. Ahora vamos a leer el 29, y aquí nos enseña que debemos usar palabras que edifican, no que maldicen. Usar palabras que edifican. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena necesaria para la edificación. Ninguna palabra corrompida o mala palabra salga de vuestra boca, sino la que sea buena para
para la necesaria edificación. Si somos mal hablados, debemos de trabajar en eso. Debemos de mostrar una diferencia nosotros. Santiago 3:6. Vean Santiago 3:6, lo que dice de la lengua. Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. Este versículo es bien importante para todos. Santiago 3:6 dice la lengua, y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La lengua puede ser muy venenosa, y para todos los que quieran leer este capítulo 3, pueden leerlo desde el 4 como hasta el 8, y acerca de lo que dice de la lengua. Por eso es que tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca, porque podemos tanto como bendecir a Dios como maldecir a los seres humanos, dice la Escritura. Entonces la lengua es muy peligrosa, debemos de tenerla controladita. Como dice Efesios 4:27 que leímos ahorita, no demos lugar al diablo. Nunca demos lugar al diablo. Y bueno, vamos a llegar al versículo 30, algo bien importante de este versículo 30, Efesios 4:30. Vemos aquí como Pablo habla acerca de el Espíritu de Dios, cómo se puede entristecer con estos actos nuestros o malas conductas. Ahora, para los que dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, la fuerza no tiene sentimientos. Una fuerza no tiene estas cualidades o estas características personales. Leamos Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Quién fue el que nos selló? El Espíritu Santo. Dice la Escritura claramente aquí que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Puede entristecerse con nuestros actos. El Espíritu dentro de nosotros, en nosotros como personas convertidas, con nuestros actos que no son buenos ante Dios, el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque no es solamente una fuerza, como por ahí dicen muchos. Con este versículo nada más pudiéramos hablar horas y horas acerca de la tercera persona de la Trinidad. Efesios 1:13-14 dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 4:30, donde dice, no entristeçáis al Espíritu Santo, con lo cual fuiste sellados. Es lo mismo que habla Efesios 1:13. Y es por eso que es importante citarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da ese sello de salvación, es el que nos garantiza hasta el día de la redención. Y podemos encontrar en este versículo que el Espíritu Santo tiene sentimientos y también tiene voluntad. El Espíritu Santo igual a Dios, a una tercera persona dentro de la deidad divina de Dios. Miren cómo Pablo, de hablar de la doctrina, brinca a la práctica de cómo debemos de vivir, y ahora aquí habla acerca del Espíritu Santo que tiene sentimientos. Ahora es importante hablar un poquito acerca del Espíritu Santo. Dice, una tercera persona dentro de la deidad divina de Dios. Vayan a Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17 dice, miren lo que dice Cristo acerca del Espíritu de Dios. Dice, yo rogaré al Padre y Él les dará a otro consolador,
a otro. Aquí mismo Cristo está diciendo que él le rogará al Padre y Él nos va a dar a otro. Ahora la escritura es como otro, como Cristo, ¿verdad? Dice, otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes que le conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Dentro del creyente está el Espíritu de Dios, no fuera del creyente. Y ese Espíritu Santo es igual a Dios y es mismo Dios. Tiene voluntad. Podemos encontrar que el Espíritu Santo tiene voluntad. 1 Corintios 12:11. Pueden anotar, subrayar, porque estos versículos son importantísimos, porque allá afuera andan doctrinas que niegan que exista la Trinidad de Dios y dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, como un cierto poder. Pero un poder no tiene voluntad propia. Un poder no tiene voluntad. 1 Corintios 2:11 dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. ¿Una fuerza puede tener voluntad? Claro que no. Una fuerza solamente se mueve por algo que lo causa, pero no tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene toda voluntad y también tiene conocimiento e inteligencia. El Espíritu de Dios no solamente tiene voluntad, sino también tiene conocimiento e inteligencia. Es persona. Esto es lo que lo caracteriza como una persona, no como un ser humano, como una persona. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. El Espíritu Santo examina todo, o sea que tiene inteligencia. Podemos ver que ya el Espíritu Santo se entristece, tiene voluntad y aparte tiene inteligencia. Enseña y están en una perfecta armonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una voluntad junta en armonía. Enseña y están en perfecta armonía. Juan 14:26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Están en una armonía perfecta, tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo. Entonces vemos que también tiene y enseña, o sea que tiene inteligencia. Por eso es que creemos en este Dios trino. Es llamado Dios la persona del Espíritu Santo, al igual que a Jesús. El Padre, sabemos, nadie niega que el Padre es Dios, pero sí niegan que Jesús es Dios y niegan que Jesús sea una persona, sino ahora es solamente una fuerza, porque quieren negar la Trinidad de Dios. Pero es claro y evidente que el Espíritu Santo tiene todas estas características personales. Tiene voluntad, tiene inteligencia, enseña y es llamado Dios, al igual que Jesucristo. Es llamado Dios, la persona del Espíritu Santo, al igual que Jesús. Hechos 5:3-4. Hechos 5:3-4. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo? Se está refiriendo al Espíritu Santo. Sí, y sustraer parte de tu dinero, ¿acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios, y con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Por eso es que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una esencia, un solo Dios en estas tres personas.
Y es por eso que creemos en el Dios Trino. No es solo una fuerza, sino una persona, y es la tercera persona de la Trinidad. Ahora vamos a volver vamos a leer el versículo 31, Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. Pablo, volviendo a la práctica de la conducta de la vida cristiana, nos enseña que debemos apartarnos de todo este tipo de cosas que no glorifican a Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. Debemos de vivir en paz. Estamos llamados a vivir en paz. Quitar pecados de nuestro corazón. Apartar pecados que no glorifican a nuestro Dios. Vivir en perdón. Vamos a ver el versículo 32, que sería, vamos llegando al final. Vivir en perdón. Versículo 32. Efesios 4:32. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Así como Jesús nos ha perdonado nuestros pecados, así también ustedes y todos nosotros debemos de perdonarnos unos a los otros. No puede haber enojo ni contienda dentro de la comunidad de los creyentes. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra el otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Toda la Escritura nos enseña que debemos de perdonar, así como Cristo nos ha perdonado. Si Cristo perdonó tus pecados y crees que Jesús te ha perdonado tus pecados, también tú debes de perdonar a los que te ofenden. Y llegamos a nuestra conclusión. El Evangelio produce una vida transformada. El Evangelio produce una vida transformada. De mente vana o reprobada a mente renovada. De practicante del pecado a vivir una vida en santidad. De ser un practicante, ahora vives una vida en santidad. Santidad es simplemente que dejas de ser practicante y evitas todo lo que sabes que Dios no es glorificado. Ahora, de un corazón duro o de la dureza de nuestro corazón, amor y perdón. Eso es lo que debe haber en un creyente. Amor y perdón. Eso es algo que debemos aplicar a nuestras vidas, cada uno de nosotros. Y examínate, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, mortifica y sacrifica el pecado en ti. Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vive en santidad como nos es llamado. Y terminamos con 1 de Pedro 3:15 y 16. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y con esto terminamos, que espero que esta prédica sea de bendición para muchos. Señor, te damos gracias, toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos edifica, nos ayuda a tener un crecimiento, Señor, una transformación en nuestras vidas. Y Padre, que aunque es difícil a veces a tratar de cambiar de nuestra manera de vivir, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, te pido que nos ayudes a poder ser personas mejores, a poder dar testimonio allá afuera, Señor, a poder compartir nuestra fe, Padre, y que las personas que puedan escuchar estas charlas, estas pláticas, Señor, puedan venir a los pies de Cristo, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque tú eres el único merecedor de toda suprema alabanza, Señor, porque sabemos que tú eres el único digno
y fuera de ti no hay nadie más. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Toda la gloria sea para ti. Amén.